¿Sabías que durante el peronismo hubo reinas? Hoy, en Historia Argentina al Instante, te vamos a contar un poco sobre ellas. Cuando pensamos en la mujer y el peronismo, probablemente se nos vengan muchas cuestiones a la mente. Cosas como la figura de Evita o la legalización del voto femenino, la famosa Ley 13.010. Pero hay otros nombres, como el de Ruth Sesma Romero, Praxedes Mosconi o Elsa Aidel Landaburu, que quizás sean bastante menos conocidos para nosotros. Es que no, ellas no fueron organizadoras sindicales, no fueron políticas, sino simplemente reinas. Reinas del trabajo. Mujeres que cumplieron uno de los roles simbólicos más importantes que el peronismo daba a las representantes de su género. Ahora, ¿quiénes eran estas reinas y por qué eran tan importantes dentro de la liturgia política que construyó el peronismo? Para entenderlo, quizás tengamos que ir un poco más atrás y examinar un poco lo que fue la historia de las mujeres trabajadoras en la Argentina. Porque claro, desde ya, durante mucho tiempo la mujer había estado presente en el ámbito laboral, pero recién tuvo una entrada masiva al mundo del trabajo a finales del siglo XIX con la aparición de la gran fábrica en la Argentina. En este momento, con las mujeres entrando masivamente a las filas del mundo industrial, todo el arco político miró esto con preocupación y se pusieron en la cabeza un solo objetivo: sacar a la mujer de ese ámbito. Básicamente, en un espacio donde la mujer sería explotada, mal pagada, esto no podía suceder. Y se pusieron el objetivo de sacarla de ahí y devolverla a su lugar natural, según creían ellos, el hogar. Esta retórica desde ya vino acompañada por una batería de recursos simbólicos, muchos de los cuales probablemente reconozcamos. Pensemos simplemente en pinturas, representaciones en la prensa o descripciones en la literatura. En todas ellas, la mujer que trabajaba, especialmente en la fábrica, era llamada fabriquera, era una pobre obrerita, una mujer que era mostrada como fea, flaca, en muy mal estado, desprovista de todo atractivo y por ende, seguía esta idea, incapaz de conocer un hombre y cumplir su función primordial de maternidad. Yo era la pobre obrera, trabajando en la fábrica, con la pena en los ojos y con las manos ásperas. Esta idea se mantuvo en mayor o menor medida hasta mediados del siglo XX, cuando cambió notablemente a partir de la elección que llevó a Juan Domingo Perón a la presidencia en 1946, en un momento en el que tantas cuestiones relacionadas con el trabajo y los trabajadores se modificaron. La representación de la mujer trabajadora también se vio sustancialmente modificada, y es aquí donde se enmarca la elección de estas reinas del trabajo. Como su nombre lo indica, ellas eran básicamente reinas de belleza que venían de las filas del pueblo trabajador. Ya existía en la Argentina una tradición de elegir reinas de este tipo en el marco de fiestas regionales como la Zafra o la Vendimia. Pero la novedad de este concurso, cuya primera encarnación se produjo en 1947, organizada por el diario oficialista El Laborista, era que explícitamente se relacionaba belleza femenina con trabajo. La propuesta era elegir a las más bellas obreritas, como ellos proponían. Ahora, las reglas eran bastante sencillas. Cualquier mujer sindicalizada podía participar, luego el gremio elegía una representante y finalmente todo era dirimido a partir de los votos de los lectores del diario. Para 1948, el concurso adquirió mayor relevancia cuando pasó a formar parte de los actos oficiales organizados para el 1 de mayo. Esto puede parecer un dato menor, pero no lo es de ninguna manera, ya que dentro de la construcción simbólica del peronismo, las festividades jugaban un rol muy importante en la construcción de la nueva Argentina, una nación que anunciaba la propaganda en la cual no iba a ser más explotado el trabajador, sino que iba a poder disfrutar de los beneficios de la justicia social. Desde ya, el 1 de mayo, tradicional día de lucha, ahora pasaba a ser un día de festividades. Un día con trabajadores en la Plaza de Mayo, sí, discursos, ese tipo de cuestiones, por supuesto iban a estar. Pero además iba a haber desfiles, iba a haber celebraciones e iba a haber mujeres hermosas siendo coronadas frente a multitudes. Mujeres que además eran la imagen viva del trabajo digno en la Argentina.
Para llegar a ese escenario, ellas habían tenido que recorrer un largo camino que comenzaba meses antes con la elección provincial o regional y que culminaba, por supuesto, con su ida a Buenos Aires. Ahora, como en la edición original del concurso de 1947, la mayoría de las mujeres que participaban eran relativamente jóvenes, de entre 15 y 20 años, y lo más importante era que tuvieran algún tipo de filiación sindical. Y digo algún tipo porque la realidad es que muchas veces simplemente hacía falta que fueran hijas de un hombre sindicalizado, por ejemplo. Pocas de las competidoras eran obreras industriales y el semillero más importante de reinas solía ser oficinas administrativas de distintas empresas, porque la realidad es que no se premiaba la productividad en este concurso. Para eso había otros premios, otros concursos. Lo más importante aquí era la belleza. Y no solo la belleza asociada a lo laboral, sino de forma más general a lo argentino, ya que se privilegiaba un tipo de belleza llamada criolla, usualmente encarnada por una muchacha morocha, de ojos oscuros y de sonrisa amplia. Además, debían reunir ciertas condiciones en su carácter para impresionar a un jurado completamente masculino, excepto por Evita, que también estaba ahí. Un jurado compuesto por funcionarios de gobierno, organizadores sindicales e incluso miembros del clero, que más que como figuras oficiales votaban como hombres y apreciaban que las muchachas fueran bondadosas, lindas, humildes y por supuesto buenas peronistas. Ahora, si bien esto representó una actualización en la imagen de la mujer trabajadora, también coexistió esta imagen con otras mucho más típicas de principios del siglo XX, más relacionadas a la idea de mujer madre. Esto se ve claramente, por ejemplo, en las entrevistas que se le hacían en los medios de la época a algunas de las reinas. Por ejemplo, muchas de ellas eran elegidas obviamente por su relación con el mundo del trabajo, pero además declaraban en general estarse preparando para casarse, para tener un marido, para tener hijos, estaban aprendiendo a cocinar, a bordar, o como lo puso Praxedis Mosconi, la reina nacional de 1950, soñando con formar un hogar y tener hijos para engrandecer la patria de Perón. El discurso, por supuesto, no era monolítico y ya en ese momento se veían algunas fragmentaciones, como por ejemplo en el caso emblemático de Aída Boumé, la reina de 1951, que declaraba, como ella decía, soñar con ser abogado, como ella lo imaginaba en ese momento, pero que dijo que luego reorientó sus sueños a lo doméstico cuando se dio cuenta de que no iba a poder realizar ese deseo. En todo caso, algo muy interesante de estas descripciones es que se reproduce este tipo de pensamiento de forma más general en la propaganda peronista, esta coexistencia de discursos. Pensemos, por ejemplo, en folletería, libros de texto o afiches, donde por un lado existía esta idea de empoderamiento político de la mujer, en general asociado a la legalización del voto femenino, y por el otro, cada vez que se representaban mujeres, se las solía representar en el ámbito doméstico o junto con su familia. Con la excepción de las enfermeras, probablemente las trabajadoras más visibilizadas por el peronismo y en menor medida las maestras, en general para la propaganda la imagen del trabajador por antonomasia era la del obrero industrial urbano, un hombre portador de overoles, fuerte, viril, masculino. Durante estos años de lo que se conoce como el primer peronismo, que comprende obviamente los primeros 2 presidencias de Perón, se llegaron a elegir 8 reinas de trabajo antes de que se produjera un golpe en el año 1955, también conocido como la Revolución Libertadora, que puso fin al gobierno del Perón. Como tantas otras cuestiones relacionadas con el peronismo, el concurso de las reinas del trabajo llegó a su fin, pero sorprendentemente tuvo una sobrevida en la década del 70. Cuando Perón retornó al poder. Como tantas otras cosas que volvieron, el concurso se instaló y en 1974 y 1975 se eligieron nuevas reinas del trabajo. Ahora, desde ya, varias cosas habían cambiado. Por un lado, el rol social de la mujer. Pensemos que en la década del 60 especialmente se habían producido muchos avances internacional y nacionalmente, en un mundo donde ahora había mujeres empresarias, universitarias, políticas, revolucionarias. Quizás un reinado de belleza no resultaba tan atractivo como en la década del 50. Por otro lado, hacia dentro del peronismo también existían tensiones, fundamentalmente entre derecha e izquierda, que llevaban a pensar que los conflictos obviamente eran otros. La elección de una reina del trabajo
pasó a ser visto como algo bastante banal, bastante frívolo, algo que se puede ver claramente en el año 1974, donde la elección de la reina fue anunciada entre abucheos y solo minutos antes de que Perón echara a los montoneros de la plaza. Pero bueno, a pesar de este final, quizá un poco intrascendente de las reinas del trabajo, por lo menos su valor radica en que en los años del primer peronismo su elección habilitó a pensar de una forma distinta en la mujer trabajadora. Atrás habían quedado esas pobres obreritas, esas mujeres afeadas por el trabajo, y ahora las cientos de reinas, no solo las nacionales, sino también las que se elegían a nivel municipal, pasaron a ser motivo de orgullo para la gente que las veía como una viva representación del bienestar asociado al peronismo. ¿Conocías a las reinas? ¿Te gustaría saber más de la relación entre el peronismo y las mujeres? Déjanos la respuesta en los comentarios. No te olvides de darle like a este video y de suscribirte para saber más historias como esta.